Hello, mi gente hermosa. Saludos a toda la comunidad que nos están empezando a seguir. Ahora también desde nuestro canal de WhatsApp Diversamente Posible. Me tiene muy contenta que cada vez estamos expandiendo Diversamente Posible mediante este canal. Y también quiero comentarles que nos pueden escribir, hacer sugerencias, comentar, etcétera, a nuestro correo electrónico diversamenteposible@gmail.com. Para mí, sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias tienen un valor demasiado grande. Así que, pues ya usted sabe que estas son las maneras para que usted se pueda contactar conmigo, Keira de Gracia. Para mí es un placer compartir cada 15 días con ustedes y acompañarles también con un invitado o invitada mega especial como en esta oportunidad tenemos vía Zoom y quiero saludar a la señora Elodia Muñoz. Ella es tantas cosas. Relacionista pública, locutora, escritora de dos maravillosos libros, Vivir sin Ena, que debo decirles que tuve la oportunidad de leerlo todo completito y adicional, Más allá del cielo. Ella es una mujer también que ha incursionado en la política y pertenece actualmente en la coalición Vamos, es coordinadora de la Secretaría de Inclusión de la agrupación Vamos, de la coalición Vamos, aquí en Panamá. Wow, podemos hablar tantas cosas de la señora Elodia, es una mujer casada, pero que también ella vivió otros momentos importantes que relató en su primer libro, una mujer divorciada, pero que eso no la detuvo para rehacer su vida con un hombre extraordinario que también vamos a tener la oportunidad de saludarlo en algún momento de este episodio. Primero que todo, señora Elodia, ¿cómo está? Bienvenida. Yo sé que usted es muchas cosas y lo vamos a ir desmenuzando durante el podcast. Hola, Keira, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast Diversamente Posible. Aquí estoy pues para acompañarte y que nos conozcamos más y conozca el público también de todo lo que es nuestro quehacer cotidiano. Claro, Sora Elodia, porque como le comentaba, usted es muchas cosas y hay una que me parece súper interesante porque usted fue la primera mujer presidenta de la Unión Nacional de Ciegos aquí en Panamá y adicional fue la fundadora de la Comisión Nacional de Mujeres Ciegas, ahora la Secretaría de Género de la Mujer con Discapacidad adscrita a la Unión Latinoamericana de Ciegos. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Lo que se va a necesitar es tiempo y lo que yo puedo decir es que cuando sea grande quiero ser como usted, señora Elodia. De verdad. ¿Cómo fueron Bueno, esos inicios en el activismo con la discapacidad visual aquí en Panamá? Este es lo que me surge preguntarle, señora Elodia, para empezar. bueno, decirte que yo vengo de una retinitis pigmentosa, una discapacidad visual que es irreversible. Y bueno, me tocó compartir con compañeros activistas, compañeros y compañeras que me invitaron a participar en los movimientos tiflológicos nacional. Y bueno, tuve la oportunidad de participar en la Unión Nacional de Ciegos de Panamá desde las bases, en comisiones de trabajo, luego en la Secretaría de Relaciones Públicas, Secretaría de Actas y Correspondencias, llegué a la vicepresidencia y luego al final nos reunimos como grupo porque como cualquier otro grupo heterogéneo, los compañeros con discapacidad visual, los grupos tenemos diversos pensamientos, porque si pensáramos de todos igual, lógicamente no hubiese esa creatividad, esas pugnas que son muy sanas, esa diversidad, ¿no? De pensamiento es muy importante. Entonces, existían dos movimientos en la Unión Nacional de Ciegos, el Dos Jóvenes y el grupo que fundó la institución. Así que en ese momento coyuntural se tenía que buscar un líder y bueno, se me escogió a mí democráticamente luego de varias reuniones, se analizaron los pros y los contras y llegué a la presidencia de la Unión Nacional de Ciegos de Panamá en 1989
que para mí fue un momento muy, muy particular. Recordemos el hecho histórico que marcó a Panamá, Así como fue es. lo de la invasión. Yo tomo posesión el 19 de noviembre y el 20 de diciembre, o sea, casi un mes de estar en esta responsabilidad, la presidencia de la Unión Nacional de Ciegos, se da el detonante de la invasión. Debo informarte que la Unión Nacional de Ciegos, como cualquier otra ONG, se mantiene de las ayudas económicas del Estado, de individuos filantrópicos, de instituciones identificadas con los objetivos de la Unión Nacional de Ciegos. Entonces, todo eso, para ese momento, todo tipo de ayuda estaba cancelada, se cerraron. Así que me tocó a mí dirigir una institución sin ningún tipo de apoyo económico. Pero gracias a Dios, y le digo esto porque teníamos y tenemos una gran responsabilidad y era el funcionamiento del Centro de Rehabilitación de Ciegos Adultos Andrés Cristóbal Toro, que para ese momento era uno de los pocos en Centroamérica, e inclusive de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, estudiantes ciegos venían a rehabilitarse a nuestro centro. Así que no podíamos permitirnos el lujo de cerrarlo porque los docentes que pertenecen a la planilla, uno del Ministerio de Educación y otro del IPE, Instituto Panameño de Habilitación Especial, estas instituciones se los iban a llevar. ¿Por qué? Porque pensaban cerrar el centro. Y gracias a Dios y al apoyo del director en ese momento, que en paz esté, Santiago López, no cerramos el centro, hasta el día de hoy está funcionando. Debo decir y hacer una pausa aquí. La Unión Nacional de Ciegos de Panamá es un centro de rehabilitación muy completo que brinda Sí. atención para las personas con discapacidad visual no solo de aquí a la ciudad, sino a Ujú. nivel nacional. Vienen personas de distintas partes de el país, de las comarcas, de áreas de Ujú. difícil acceso a rehabilitarse, a buscar una oportunidad de mejorar sus vidas desde la rehabilitación que reciben aquí. Yo soy un ejemplo. Yo me rehabilité en el Ujú. 2010 en la Unión Nacional de Ciegos y donde aprendí de todo. Aprendí a andar con el bastón, que al principio me costó muchísimo, y también actividades de la vida diaria. Me daba Ujú. terror acercarme al fuego. Bueno, todavía me da un poquito de miedo el tema del fuego, aunque gracias a Dios que existen muchas herramientas y avances en la cocina que nos facilita la vida con la arrocera, por dar un ejemplo, la freidora. Y así como esto, muchas otras cosas aprendí y sé que hay tantos testimonios de la Unión Nacional de Ciegos. Me doy cuenta que ese activismo usted lo ha llevado desde siempre, desde muy joven. Quiero saber si algo de esto ha influido para incursionar en la política, porque usted participó en las elecciones pasadas y aún se mantiene participando también desde la coalición Vamos. Yo soy de los individuos, no por sexo, hombre o mujer, soy de los individuos que yo creo que si yo tuve la oportunidad, y doy gracias a Dios por eso, porque no todas las personas con discapacidad tienen la oportunidad de estudiar, de ir a una escuela especial, en el caso tuyo, rehabilitarte. Es De igual cierto. manera, yo rehabilitarnos, eso no es fácil para cualquier individuo. Yo Ujú. tuve, y lo digo en mi libro, Vivir sin ENA, una madre espectacular que entregó el 100% en lo que era el apoyo para su hija y lo aproveché. Entonces, ese sentimiento de solidaridad y de conciencia, conciencia de persona con discapacidad visual y de conciencia social, porque también veo la situación de mi país y me duele. Entonces, eso creo que los traigo en los genes desde muy niña, porque te podría contar muchas cosas que pasaron, inclusive yo todavía veía que Ujú. alumnos con discapacidad en la escuela donde yo estaba, que era en un campito en Capira, en ese momento, una escuela prácticamente rural, y eso me afectaba mucho que se metieran los otros niños con compañeritos vulnerables. Y ahí Ujú. estaba Elodia defendiendo, empezando por allí. Entonces, cuando ya llego acá y veo la situación de la Unión Nacional de Ciegos, de compañeras que tienen 30 años y vienen a rehabilitarse, digo, Dios mío, y viviendo cerca de la ciudad, veo que había muchas cosas que hacer y que si Dios me dio la oportunidad, que yo podía funcionar como voz de los que no tienen voz.
Y ese fue mi norte. Pude educarme y en su momento divulgar todo eso, la importancia que tiene la escolaridad y la educación. Y así voy incursionando, salgo del aula y participo en la política institucional, como es la de la Unión Nacional de Ciegos. Y luego, poco a poco, a nivel nacional, vamos viendo cómo está el movimiento de discapacidad, no solamente el tecnológico, que es el de la discapacidad visual, sino a nivel general, y vemos que hay un cintillo, un eslogan muy hermoso que es nada de nosotros sin nosotros. Entonces viene lo de la inclusión social. Yo soy del producto de la integración social, que hoy es la inclusión. Y no es equitativo para toda la población con discapacidad. Eso va acentrándose en mi vida, que creo que no me puedo quedar callada cuando veo una injusticia. Lo hago, lo expreso a través de mis artículos de opinión, cuando voy a un programa de televisión, a un programa de radio. Entonces, hace como 2 años, en el 2023, a inicios del 22, que en ese momento diputado Juan Diego Vázquez crea un movimiento, la coalición Vamos por Panamá, un movimiento político, y precisamente estaba José Luis, mi esposo, escuchando la noticia donde invitaban a que entraran a internet y llenaran el formulario a aquellos que tenían aspiraciones políticas y que cumplieran con una serie de requisitos, sobre todo el de la honestidad, ese principio de transparencia, ese principio de ayudar sin interés, ayudar a los demás sin buscar el lucro personal. Entonces digo, caramba, yo encajo en esto, pero tenía que buscar más detalles sobre los requisitos. Y se prestó la oportunidad y envié mi currículum y todo lo que llené el formulario, y Juan Diego me llamó. Me entrevistaron, pasé como por 5 entrevistas y aspiré a participar como diputada por el circuito 8-4, que incluye 5 corregimientos: Juan Díaz, San Francisco, Parque Lefebvre, Río Abajo y Don Bosco. Pero en el camino, el Tribunal Electoral saca un manual. El manual vino después, ya yo había tomado la decisión. El manual establecía que tenía que tener más de 2 años de vivir en el corregimiento para el que aspirabas, al circuito, para el que aspirabas como persona política. Yo tengo 22 años de vivir en Juan Díaz, en el circuito 8-4, pero lastimosamente yo no hice cambio de residencia, precisamente por tener esa reticencia hacia la política, de ver tanta injusticia social, tanto desgremio administrativo. Así que fui dejando eso. Creo que casi no participo ni siquiera en política, porque tenía dos periodos de elecciones que no voté por mi apatía. Así que me quedé, no pude participar como diputada, y dentro de los compañeros que estaban corriendo para diputados, candidatos a diputados, uno de ellos, el profesor Eulogio Castillo Marín, me llama y me invita a participar como suplente a diputada. Yo le dije que sí, que como no, porque lo mío no era buscando un simple puesto, sino el de tener esa oportunidad de que la gente visibilizara a la persona con discapacidad, que sí podemos participar en política, que podemos proponer, que podemos darnos a conocer. O sea, fue una experiencia agradable, muy gratificante el ir de hogar en hogar, visitar a la gente y que la gente conozca que las personas con discapacidad tenemos voz y voto. Así es. Y actualmente usted es la coordinadora de la coalición Vamos por Panamá. Exactamente. Luego de las elecciones, en mayo de 2024, Juan Diego ya no era diputado. Él coordinaba este movimiento de la coalición Vamos y organizó su junta directiva y me llamó, me invitó a participar en la Secretaría para las Personas con Discapacidad. Y mira que ese es un ejemplo que deben de asumir los partidos políticos como tal, y es tomar en consideración, porque la Secretaría de Discapacidad es un requisito
para formar las agrupaciones políticas, ya sea un movimiento como es la coalición o un partido político. Debe de mantener la representatividad, en el caso de la Secretaría de Discapacidad, una persona con discapacidad. No debe aceptarse que lo hagan ni los amigos ni los conocidos, sino quien lleva la condición porque es la persona idónea para trazar propuestas, para plantear situaciones, lo que estamos viviendo como personas con discapacidad. Por eso aquello de nada de nosotros y nosotros, que Juan Diego lo ha sabido respetar. Algún día espero conocer a Juan Diego. Bueno, ya lo conocí, de hecho, en el lanzamiento de su segundo libro, pero me encantaría, ¿por qué no?, invitarla aquí en Diversamente Posible. Sería interesante conocer esa óptica de Juan Diego sobre las personas con discapacidad, la inclusión, la accesibilidad aquí en Panamá, porque sabemos, señora Elodia, que en nuestro país sí se han dado pequeños avances, eso no podemos negarlo. Yo creo que no podemos hablar cómo era la discapacidad hace 20 años atrás, que actualmente. Por lo menos hay más visibilidad, ya hay más espacios, hay más canales, hay más plataformas que se visibiliza el tema y creo que eso es un logro. Y por otro lado, señora Elodia, que no quiero que se me escape este punto para ir ahorita a otros puntos, hay que decir que la participación de las personas con discapacidad en lo que me he dado cuenta es muy poca, es muy baja y yo de verdad la felicito por animarse porque yo pienso que meterse en política muchas veces no es fácil y más para uno porque uno tiene que moverse y usted lo vivió en, en las elecciones pasadas. Hay que hacer muchos esfuerzos, creo que el doble de los que hacen los otros aspirantes a la política. Entonces, eso es de verdad de reconocer. Es que creo, Keira, que todo en la vida son desafíos y vencer obstáculos. Por ejemplo, cuando yo fui a la universidad, tú lo sabes, cuando ya las personas con discapacidad, en nuestro caso visual, vamos a la universidad, ya no tenemos ningún tipo de apoyo, ni de una maestra especial que vaya a transcribirnos los exámenes de braille o tener una persona que nos grabe, nada, que nos lean los libros, no hay ningún tipo de ayuda. Entonces, no podemos hacernos malos pensamientos sin haber pasado la experiencia. Entonces, es arriesgarse. Y me dice Eulogio, cuando caminamos buscando primero las firmas y luego los votos, me decía, oye, Elo, ¿cómo tú hubieras hecho si hubieras participado como diputada? Digo, mira, a mí no me preguntes porque ni yo misma lo sé. Lo cierto es que yo sé que yo hubiera participado. Si a mí se me acepta como diputada, lo hago. Claro que es difícil, sobre todo por la situación económica, porque no siempre tú puedes contar con el apoyo de la buena voluntad de la persona, de los amigos. Sabemos que nuestros amigos también tienen sus propias responsabilidades. Si trabajan, no pueden dejar el trabajo por estar acompañándome a caminar de casa en casa. Hay que tener un estímulo, así sea para pagarle un refresco. Y Entonces, no todo solo eso se va a eso. limitar. Y no solo eso, Ajá. también tienen ideologías e inclinaciones políticas que también son respetables. Exactamente, entonces es un poco de todo, ¿no? Pero mira que en el camino encontré muy buenas personas que digo, cónchole, como si me conocieran de toda la vida. Hay una chica por ahí que vive en Don Bosco, que era la que me le daba seguimiento a mis redes sociales, íbamos a las caminatas, a las cosas, y yo le pasaba la fotografía, y ella trabaja, ella se encargaba de subir todo y estar pendiente me llamaba para decirme, mira, te escribió a tal persona que felicitándote, que está encantada, que no sé qué. O sea, siempre hay personas que te ayudan, así mismo cuando vamos a los trabajos por primera vez. Si nos hacemos un mundo de que, Dios mío, y si me tratan mal, y si me encuentro una compañera mala, y si me encuentro un compañero así asado, o sea, no damos el paso. Entonces, no hay que hacerse una atmósfera negativa de pensar, antes, como dice, pues no puedes preocuparte por el río sin haberlo cruzado, algo así. No pensar en lo negativo, porque si lo piensas, te cancelas y no haces nada. Entonces, confiar, tener fe, que todo va a salir bien y bueno, no salimos electas en esta oportunidad para ir como diputada suplente ni diputado, nos quedamos, porque este circuito de 5 de la coalición quedaron 2, pero la experiencia fue magnífica. Y para terminar este punto de la política, ¿tiene aspiraciones para las próximas elecciones? Bueno, todavía, como dice Juan Diego, hay tanta tela que cortar.
no puedo descartarlo porque detrás de mi persona, del ideal que yo tengo, hay un grupo de compañeros con discapacidad que yo creo que merecen que se le tome en cuenta, que se escuche sus necesidades. Y si yo soy esa persona, la que fue adelante y va a los medios de comunicación y divulga y dice nuestras necesidades, creo que esa es una responsabilidad que tiene todo individuo. En el caso de nosotros, los que nos hemos preparado y tenemos un poquito más de conocimiento que otros compañeros, yo creo que es una responsabilidad, un compromiso que debemos de asumir con la causa de las personas con discapacidad. No podemos ser egoístas. Ya te digo, yo insisto mucho, si Dios te da la oportunidad de estudiar, de prepararte, de abrir puertas, de incursionar en el mundo de la política, en el mundo laboral, es para hacerlo bien y para abrir campo, para abrir el camino a otros compañeros. Entonces, si a mí Dios me dio la oportunidad y Juan Diego de entrar a la coalición y darme a conocer, yo creo que Dios tiene un propósito. Eso no se puede quedar así. Si uno se ha preparado y ha hecho tanto esfuerzo, creo que es para eso, para ayudar a los demás. Así es, y algo que destaco de Elodia es que tiene una amplia preparación, bastante experiencia también en el ámbito gubernamental, porque usted ha trabajado desde hace muchísimos años en el gobierno, incluso actualmente usted tiene esa energía para seguir trabajando. Yo de verdad, señora Elodia, quiero que me pase un poquito de esas energías. Eso no se puede transferir por Zoom para yo tenerlas, porque a mí a veces se me agotan. Quedo bajita de batería a veces. A veces ni yo misma me conozco, porque de verdad yo hago un análisis retrospectivo de todas las situaciones que he vivido y fíjate que eso es lo que me da fortaleza. Y te voy a contar una experiencia rapidita. Yo de niña tuve que pasar por hogares sustitutos porque no teníamos una universidad en Capira, por decirte. Entonces yo no podía viajar todos los días de Capira hasta acá o a la secundaria. Entonces las escuelas que tenían los planes pilotos para aceptar a personas con discapacidad eran muy pocas. Estoy hablando de 1976, cuando fui al Instituto América. Entonces hubo experiencias que me marcaron y que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿El por qué? Pues me pasa a mí, pero hoy día que volvió a pasarme, o sea, el momento de tomar una decisión la tomé sin problema, pero es que las experiencias te van marcando. Y en secundaria, por ejemplo, un hogar que no me trataba bien, yo cogía mi maleta y me iba para mi casa. Y le decía a mi mamá, hay que ver, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué, ¿Cómo vas a hacer? Pues digo, yo no sé cómo voy a hacer, pero de que yo saco mi bachillerato, lo saco, pero voy a viajar todos los días de Capira. O sea, en ese momento, una chica de 15 años decidió terminar viajando de Capira a Panamá para cumplir con sus estudios y terminar, y lo hice. Es adaptarse o tomar, porque la decisión fue mía. Así me pasó recientemente con el trabajo. Estaba en un área operativa donde no me sentía bien, no se me daba mi valor. Digo, no, yo estudié mucho, yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo. Y se abrió la puerta, hablé con el propio director del momento, le dije, este es mi currículum, el currículum, bendito Dios, habló por mí y le dije, yo sé hacer esto, yo soy relacionista pública, yo redacto y quiero estar en mi carrera y quiero. Entonces, cuando él me vio, me dice, ¿y usted qué hace por acá, por el área operativa con este currículum? Digo, bueno, por circunstancias, pues, que después le explico en una reunión personal. La reunión se dio meses después y ahorita estoy trabajando trabajé en lo que es el desarrollo del boletín informativo de la institución y ahorita actualmente en la coordinación de las capacitaciones y me siento muy contenta conmigo misma porque llegó el momento de decidí, no tuve miedo, el trabajo me queda más lejos porque estaba aquí cerquita de mi casa a 5 paradas, ahora tengo que tomar casi 1 hora y eso que lo hago, ese viaje lo hago en tren con mi esposo para llegar a la institución donde trabajo, pero me siento contenta porque decidí, me pude adaptar, o sea, sentí que me adapto a los cambios y eso es lo que hay que hacer. No por el miedo, te están tratando mal, tienes personas que no te dan tu lugar, te humillan,
y te vas a quedar ahí. No, ahí te voy a decir la verdad que terminé de conocerme a mí misma. Tengo una alta estima y no podía permitir que se me irrespetara como ser humano, que creo yo que tengo todo el derecho. Bueno, aquí estoy trabajando y demostrándole que sí se puede, siempre y cuando a la persona con discapacidad se le dé la oportunidad. Creo que ya lo hemos conversado, señora Elodia. Una de nuestras charlas siempre lo hablamos de que muchas veces se tiene poco valorado a la persona con discapacidad en la parte laboral. Qué triste porque de verdad que uno invierte tiempo, dinero, esfuerzos, tanto para uno tener un empleo digno, un empleo de acuerdo pues a lo que la persona con discapacidad se ha preparado y se ha esforzado. En Panamá el tema de la inserción laboral, sabemos que existe una ley, sí, yo creo que Panamá está rico en leyes, quizás lo que hace falta más es ejecutarlas, supervisar desde el, bueno, Senadis y el Mitradel para que todo esto se cumpla desde el sector, no solo público, porque esto es una relación y un trabajo que debe ser complementario también con el sector privado. Por eso necesitamos, porque no podemos llamarnos a engaño, Keira, vivimos en un mundo político, donde todo lo mueve la política. Así es. Entonces, en el caso de las propuestas, las políticas públicas para las personas con discapacidad, por todo el tiempo del mundo siempre han sido manejadas por los técnicos, por supuestamente las personas idóneas para manejar el tema. Y ¿en qué quedamos nosotros? Como objetos. La discapacidad queda objeto de aquellas personas que son las que diseñan las políticas y son los que deciden qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que realmente necesitamos. Eso hay que cambiarlo. A mí Juan Diego no me llamó a la casa para decirme, la coalición no me dijo, venga, me agarró de la mano y me metió en la política y que venga acá y nosotros queremos sentarnos con usted para ver cuáles son sus necesidades. Eso no va a pasar. Ni ningún dirigente, ningún político, nadie, ningún gobernante va a venir a nuestras casas a decirnos, vengan para que participen porque queremos conocer de ustedes, para que ustedes nos digan qué necesitan. Eso no va a ser nunca cierto. Entonces nos toca a nosotros, como los afectados, ya les digo, lo que estamos preparados, lo que tenemos la oportunidad de ir y representar a nuestro colectivo, denunciar lo que no nos gusta y cómo se está haciendo. Todo eso es importante para que se nos tome en cuenta para las políticas públicas. Yo sueño, Keira, que se dé la oportunidad que yo no sé en qué tipo de estructura, pero donde las personas con discapacidad nos representemos y podamos proponer, esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos, los ciegos, las personas, los sordos, esta es la dificultad que tienen y para ellos hay esto. Porque, ¿qué comprobamos es verdad lo que acabas de decir, hay muchas leyes, hay muchas organizaciones, pero no vemos los resultados, ¿verdad? Se pierde el objetivo. Mira, vemos unas direcciones de personas, direcciones de igualdad de oportunidades o equidad de oportunidades en todas las instituciones públicas del país, llámese ministerio, llámese entidades autónomas, semiautónomas. Si evalúas, no vemos los resultados. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis en su momento hasta dónde están funcionando inclusive Direcciones. estas direcciones y la unidad gestora de la discapacidad, de todas las proyecciones de la discapacidad, los que manejan las políticas públicas de la discapacidad, hasta dónde está realmente cumpliéndose con el objetivo, porque lo que vemos es una población, Dios mío, es horrible, porque yo soy de las que ando en metro, ando caminando, ando en metrobús, etcétera, etcétera. La mendicidad, tú ves por cualquier parte de la ciudad la gente y personas con discapacidad que en antaño no se veían, se ven pidiendo prácticamente, así decirlo, limosna, ¿ves? Y muchos vendiendo buonería y son personas preparadas. Y duele mucho porque tú lo sabes, Keira,
sacarse un título universitario para una persona con discapacidad, en este caso nuestro, la visual, no es fácil. Ujú, Hay que así invertir es. tiempo, dinero, todo nos cuesta más. Inclusive una computadora, aquí no hay facilidades de nada para las personas con discapacidad. No tenemos ningún tipo de apoyo y yo creo que es necesario que se nos escuche. Pero para eso hay que involucrarse, porque es muy fácil quedarse en la orilla de la calle y decir, sí, están haciendo todo lo malo, pero ¿qué estás aportando? Entonces, tenemos que hacernos sentir y que la gente Exacto. sepa que la discapacidad no es la de antaño, donde los discapacitados se quedaban guardaditos en la casa y papá y mamá eran los que nos representaban. No, ahora hay una población preparada, una población de discapacidad que así sea en silla de ruedas, así sea con el intérprete, así sea con el bastón, van a las universidades, se preparan, así que tienen todo el derecho de disfrutar de un trabajo digno, porque el trabajo es el que dignifica, el que te da la moral, te alza la moral. Pero una persona con discapacidad que tiene 5 títulos y está vendiendo buonería en un semáforo, eso es de migrante y triste. Total. Totalmente, señora Elodia. Concuerdo con usted. Creo que nos hace falta también ser aportadores de ideas, de soluciones, porque quejas, críticas, ya hay un montón y lamentablemente pues quejándonos desde un sillón con un Así celular es, o lo que así sea, es. pues no vamos a poder avanzar como quisiéramos. Bien, señora Elodia, ahora pasemos a otras facetas interesantes de su vida. Como le comenté, leí su libro, su primer libro, Vivir sin ENA. Debo decirle que me encantó muchísimo, lo leí todo completito, me lo devoré en menos de 3 días. Y fue interesante conocer la Wow. figura de su madre, lo importante que fue y sigue siendo su madre, cómo fue ese pilar fundamental en su vida para lograr tantas cosas y adicional otras cosas más que usted narra en este libro en primera persona. Hablemos de este libro, Vivir sin ENA, señora Elodia. Cuénteme, ¿qué le motiva a ¿Cómo usted no? a escribir? Porque muy buena escritora, ¿eh? Ay, muchas gracias, Keira. Bueno, decirte que la motivación para escribir siempre desde muy niña, pero lastimosamente, bueno, yo no tenía esa facilidad de tener una computadora, una máquina de escribir, y vino lo del braille y, bueno, muy complicado todo un poco. Entonces, sí, que, cuando empecé la universidad comencé a escribir pequeños artículos de opinión que enviaba al periódico y luego vino pues la muerte de mi madre, la enfermedad. Y fíjate que no solamente fui yo escuchando a autores como Isabel Allende, Fernando Sabater, Joan Didion, que han pasado, y recientemente me acabo de leer un libro de Ernesto Sábato, que pasaron por el proceso de las pérdidas. Me doy cuenta que uno en ese momento, cuando estás viviendo la experiencia, piensa que el dolor solo es tuyo y que solo tú es el que has pasado por eso, y no es verdad. Uno se da cuenta en la medida que va leyendo a otros escritores que han vivido la situación. Yo creo que se te aflora más la sensibilidad, estás más receptivo al dolor. En el caso mío, eso me hizo escribir, expresarle a la gente que, bueno, que no por tener una discapacidad soy todo es color de rosa. Pasamos también por las pérdidas y en este caso, imagínate el de la madre. Y comencé a recordar todo lo bueno de mi madre, todas las cosas que dejaron huellas en mi alma, el hecho de quedar, de no ver el sacrificio que hizo, y te cuento, ahí lo digo en el libro, mi mamá no tuvo la oportunidad de una escolaridad extensa, y sin embargo estuvo tan clara en sus pensamientos de que si tenía una hija con discapacidad, la única manera de poder salir adelante era a través de la educación. Cuando el oftalmólogo, el doctor Boy, expresa que le dice que yo no iba a volver a ver, que la retinitis pigmentosa es irreversible, como ella fue
con una carta que nos dio el doctor a la escuela de ciegos. Todo eso lo fui recordando, e incluso cuando ella estaba viva, que la escuchaba y sabía lo que habían dicho los médicos, que obviamente yo no se lo dije, y que el final estaba cerca. Para mí fue como una película, ¿no? Pasar todos esos momentos con ella, todo lo que vivimos, en los momentos tristes, cuando yo sufría mucho, como fue mi divorcio, los sinsabores que uno, ahí estaba la madre, estaba ella, dándome ese ánimo, y el día de hoy, en ese momento, era yo la que tenía que decirle que todo iba a pasar, que se iba a mejorar, que los médicos habían dado buenas noticias, y saber que eso no era cierto es horrible. Yo coincido con Giblas Tejera, sacar dulce miel de las experiencias amargas, y es lo que quise hacer con el libro. Dejar un testimonio, primero, de una madre excepcional, como fue Reina Muñoz, pero también detallarle al lector que pese a esas vivencias, hay que seguir viviendo, luchando por nuestros objetivos, y están muy clarificados en el libro. Me llama la atención, señora Elodia, de su libro Vivir sin ENA, la manera en que usted escribe todo, los entornos, los paisajes, las personas, incluso cómo usted con letras explica cada sentimiento de cada prueba, cada adversidad de la que usted vivió con el fallecimiento de su mamá y también el divorcio que usted vivió. O sea, todo esto, cómo lo va narrando con palabras. Al final, yo lo que creo es que, y lo recalco y lo afirmo, que escribir es terapéutico. Definitivamente. Definitivamente que el escribir es una conexión, primero con tu yo, y ver hasta dónde tú tienes esa fortaleza y descubrir este, a los seres que te rodean, ¿no? Todo lo que valen, que a veces tenemos que vivir este tipo de experiencia para hacer que te hacen más fuerte y valorar a los demás, y bueno, elevarte la autoestima y saber que eres fuerte, porque cuando yo en su momento sentía a mi madre, por ejemplo, decirte en la cocina, o el timbre de voz de ella, yo decía, Dios mío, va a llegar un momento que ya mi mamá no va a estar, que no va a estar ahí, yo no voy a escuchar su voz, y pues quedará como el mejor recuerdo que existió en mi vida. Y yo mentalmente rechazaba ese pensamiento. Y fíjate que decía, no, que va, yo eso no lo aguanto. Y el momento llegó, porque todo llega, ¿no? El momento llegó, y creo que sí, hay una fuerza interna que todo ser humano tiene para aceptar los designios de Dios, y es ese Dios el que te da la fortaleza. Yo creo que sí, es terapéutico, es una medicina al alma, el escribir es una medicina al alma, y lo de narrar, yo creo que cada uno lo tiene, lo desarrollamos uno más que otro. Yo acabo de terminar un curso de novela, y Alondra Badano, que también fue tu profesora, Ah, sí. leía mis cuentos y leía mi novela que estoy terminando. A todo le llama la atención cómo hago para narrar. Ujú. Yo creo que la imaginación, y también, claro, la lectura que vamos teniendo, y los comentarios de otros autores, cómo van escribiendo uno, eso lo va tomando en consideración. Y cuando nos toca redactar nuestro propio libro, yo voy recordando esos paisajes, lo que tengo en mi retina, mis recuerdos, y por otro lado, los libros. Definitivamente, las películas, los escritos te ayudan muchísimo. Ha pasado por muchas adversidades, como el fallecimiento de su mamá. También usted vivió un divorcio. Usted estuvo casada con el señor Miguel Atencio, que aquí en Panamá muchos lo conocemos. Por este punto también, porque al final las personas con discapacidad pensamos, o más bien personas externas, piensan que una persona con discapacidad solamente está entre cuatro paredes, está en su casa y no se desarrolla en otros ámbitos, cuando en la realidad, porque lo digo, esto lo digo porque hay muchas personas que nos están empezando a seguir aquí en Diversamente, en el canal de YouTube, y es bueno ampliar la óptica de que porque uno
tiene una discapacidad visual, uno no está exento a desarrollarse y no solo en el ámbito profesional, sino también familiar, casarse y también se puede vivir un divorcio. Pues yo decirte que cuando uno se casa, yo soy de las mujeres de antaño, ¿no? Que se le enseñó que el amor es para toda la vida y contigo pan y cebolla. Pero uno va descubriendo que no es así, que los sentimientos cambian, que hay que estar preparado. Me decía una amiga ya fallecida, Florisabel Paz, que matrimonio y mortaja del cielo bajan. Entonces, significa que todo puede pasar y tenemos que estar preparadas, y sobre todo las mujeres, para los cambios, saber aceptarlos y bueno, buscar de la relación de pareja, en este caso, al enfrentar un divorcio, buscar la parte positiva de cada quien. Nosotros, en el caso mío con Miguel, Miguel era un profesional igual que yo y nos separamos sin discusión. Yo cuando escucho recientemente la noticia, se lo decía a mi esposo José Luis, las mujeres aquellas que el novio le maltrata o tanto femicidio que se están viviendo, digo, ¿cómo una mujer puede llegar a soportar inclusive que su esposo le grite y le alce la mano? En mi Así caso es. nunca se dio eso, entonces para mí es totalmente fuera de control y digo, Dios mío, ¿dónde está esa autoestima? Por eso al inicio de la entrevista yo te digo, yo voy descubriendo a lo largo del camino que sí tengo una buena autoestima, capaz de enfrentar cambios. Y aquí también se probó, porque si ya una relación no funciona, entonces, ¿cómo tú vas a quedarte allí? Porque fui yo la que tomé la decisión y tomó su maleta y se fue. Tomé la decisión. Otra mujer sin preparación, pues es importante la educación y la independencia, de pronto si hubiera estado sometida sin trabajo, sin oportunidades laborales, me hubiera quedado frustrada, dependiente del esposo y sobre todo amargada. Pero no, mira, tomé la decisión en su momento, nos separamos, cada uno llevó su vida diferente, cada uno en su profesión y hemos seguido adelante y yo creo que eso es digno de admirar para cualquier otra pareja, que no hay que quedar como enemigos. Se vivió una relación, no funcionó, pero hay que seguir adelante. Así es, hay que seguir adelante y me encanta también la resiliencia que ha demostrado para esta situación y sobre todo la inteligencia que en ocasiones hay que tener para poder gestionar no solo las emociones, sino una decisión que seguramente en su momento fue muy difícil, pero necesaria en ocasiones, porque usted habló de la autoestima y yo creo que cuando alguien tiene un buen autoestima hacia uno y uno se quiere, pues no permite más de dos cosas y adicional Sí. tiene ese valor propio ante todo por uno o por una. Y bueno, de verdad que Dios y la vida la ha sabido recompensar en ese sentido, señora Elodia, porque quiero que sepa que yo con su libro no solamente viví la parte en que narró sobre su madre, sobre el divorcio, sino me enamoré también con su libro. Bueno, eso es lindo y alentador porque nos hace pensar a muchas, incluyéndome, de que el Ajá. amor de verdad y el amor real sí existe. Y usted lo pudo encontrar, bueno, no aquí en Panamá precisamente, ¿verdad? Pero es una historia muy interesante porque su historia con el señor José Luis, saludos para el señor José Luis, que yo sé que por ahí nos va a estar saludando en unos minutos desde México, todo un galante mexicano, ¿no? Bueno, yo le digo a los mexicanos a veces un rancherito, ¿no? Un ranchero conquistó el corazón, supo conquistar el corazón de una panameña, en este caso de usted, señora Elodia. Esa historia romántica me fascinó demasiado en el libro. De veras que suspiré y todo. Y yo que tengo el placer de conocer al señor José Luis, de verdad es todo un caballero. Bueno, fíjate que, bueno, ahora le paso el micrófono para que él lo diga, pero, ¿qué decirte? Eh, Uno tiene que acelerarse en buscar el amor. Yo creo que todo llega a su momento. Cuando yo tuve mi separación, me fui a un gimnasio,
me puse me matriculé en mi posgrado, tomé mi posgrado, tomé 2 maestrías y seguí adelante en mi trabajo, continué mi trabajo. O O, sea, conozco de casos de mujeres que se han divorciado, se tiran al abandono y se olvidan del trabajo, inclusive quieren renunciar al trabajo, tantas exacto. cosas. O sea que Sí, mira que usted a es mí del fue Team todo lo Shakira. contrario. Usted es del Team Shakira, Sí, entonces las mujeres no lloran, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Usted es del Team, yo también soy medio de ese Team, porque la verdad es que tengo tanto amor propio hacia mí que yo siempre he dicho que, wow, el hombre que llega a conquistar mi corazón, sin duda se lo ganó bien ganado porque ha hecho un trabajo, no lo tiene fácil y me encanta esa actitud, señora Elodia, porque usted en vez de tirarse, como lo dijo, sí. usted buscó, no, es cuando más me voy a empoderar de esta adversidad, porque esto no va a Así poder fue, conmigo. así fue. Y fíjate que te he contado experiencias. Lo que el hogar sustituto, luego vino el divorcio y luego vino ahorita reciente el cambio de lugar del trabajo. Estoy en la misma institución, pero tuve que cambiar y hice el cambio. Lo hice y lo acepté. Entonces, eso es lo importante. Y en cuanto a José Luis, bueno, que él mismo lo va a contar, también vino la revolución de la tecnología. Comencé me fui a un curso para tomar el curso de la computadora, porque usaba un lector de pantalla. O sea, vino todo ese boom y lo aproveché. Y dentro de eso, la herramienta del Skype. Y así pude conocer a mi amado, a José Luis Ay, qué Mercado bello. Noriega. Conservamos muchas amistades del extranjero, argentinos, españoles, mexicanos, y un amigo mexicano que ya falleció, que en paz esté, Javier Guerrero, nos presentó. Pero aquí lo dejo un ratito para que converse él también. Señor José Luis, ¿cómo está? Bienvenido a Diversamente Posible. Este episodio está emocionante, señores. Gracias, gracias. Muy honrado por la invitación aquí a Diversamente Posible y sobre todo, Se imaginó usted, señor José Luis, estar en tierras canaleras y conquistar el corazón de una panameña? bueno, yo siempre he dicho que el Odia para mí es un regalo de Dios, es mi premio. Te voy a decir por qué. Yo estuve casado, también me de un divorcio, tuve un hijo y ese hijo desafortunadamente ya no está. Él muere exactamente, eh, él muere el 27, digo, el 17 de agosto y yo conozco a Elodia el 15 de octubre. 2011. O sea, 2 meses de diferencia. Pero fue una situación totalmente mm, casual. Hay quienes dicen que es casualidades. Yo le llamo diosolidades, que Dios es el que pone esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, te digo, 2 meses de que mi hijo se muere, y yo venía de unos 2 años más o menos dedicado a él, día y noche, abandoné trabajo, abandoné todo, porque él tenía cáncer en su cabeza y vino un deterioro pues muy fuerte en esos 2 años. Entonces, pues prácticamente me tuve que dedicar a él, porque poco a poco se le fueron apagando muchas de sus funciones y así, ¿no? Todo, una tragedia muy dura, muy fuerte, una experiencia. Y bueno, total que se va al grado tan duro que fue esa situación, que yo mismo le pedí a Dios que ya lo recogiera, ¿no? Porque yo lo veía ya, pues muy deteriorado, muy duro, muy difícil. Y pues total se va. Y pues yo regreso a mis labores. Yo soy publicista en ese momento, en México tenía un medio de comunicación, una empresa de comunicación, desarrollamos publicidad y todo. Entonces regreso al trabajo, estaba todo a cargo de mi socio y vuelvo a regresar. Y en esos momentos le cae un virus a mi computadora y se la llevó al compañero que dice Elodia, a Javier Guerrero, un compañero también. Él era ciego de nacimiento,
y él, una persona sumamente admirable, porque él, sin ver, y te estoy hablando de hace 15 años, él reparaba las computadoras, pero hasta del hardware, o sea, cambiaba tarjetas madre, todo lo hacía, como si viera. O sea, yo me quedaba, wow. Bueno, total que le llevo yo mi computadora para que me la rehabilite porque le había caído un virus y y él me la vuelve a poner bien y me pone el Sky. Yo considero que las personas con discapacidad visual somos pioneros de las redes sociales porque pues nosotros éramos muy usuarios de Sky, lo que la gente común casi no, ni lo conocían, lo usaban en las empresas y cosas así, pero el Sky no. Y inclusive yo lo veía de forma negativa. Yo decía, no, el Sky no nos quita el tiempo. Lo veía como ahorita, como un Instagram, como un Un TikTok. Facebook, un TikTok, así que muy público, muy de para perder tiempo y cosas. Entonces, yo no estaba como para perder el tiempo, ¿verdad? Entonces yo era enemigo de eso, pero él me lo puso ahí en el escritorio, entonces llego a casa, conecto la computadora, empiezo a revisar para ver si funciona y veo en el escritorio Sky, nunca lo había usado. Y digo, bueno, ¿esto para qué me va a servir? Y, y lo abro para explorar un poquito, conocer, y veo ahí mi único contacto que era Javier Guerrero, conectado en línea. Y le di, yo no sabía ni operarlo ni nada, pero o sea, iba por intuición y le di, me contesta, me dice, ya ves cómo si te sirve, estamos comunicando. Y sabes más, ahorita mismo estoy en una conferencia con una amiga panameña, Elodia, ¿quieres que te la presente? Y le digo, bueno, como yo no sabía que, y ya, total que nos conectamos los tres en LASA, o sea, el Sky eh, era un programa muy potente, hacía muchas cosas que ahora apenas las van a hacer, las están haciendo, por ejemplo, WhatsApp y todo eso, las llamadas grupales, todo eso, pero en aquellos años lo hacíamos nosotros. Bueno, total que nos enlaza y él se sale, dice, bueno, ahí los dejo para que se conozcan, y se va. Total que empieza ahí la situación de, Ah, primera, yo no estaba buscando, pues romances o cosas de esas, ¿verdad? ok. Pero empieza la situación, todos los días nos llamábamos 5 horas diarias. Wow. Esas eran las Llegaba, buenas conversaciones. Ay, sí, yo viví de esas conversaciones así. llegaba yo del trabajo, llegaba el día más o menos 5 de la tarde y nos íbamos dejando la llamada por ahí de las 11 de la noche. Pues digo, 5 horas diarias. Wow. Escuchábamos películas, escuchábamos libros a través del Skype, era una herramienta muy potente. 100%. Yo lo usé. Y, y ahí, diario yo abría el Sky y veía ahí conectado Elodia Muñoz, conectada. Ya, por algo está conectada. ¡Pau! Y Ay, qué ya, bueno. total que eso fue y en marzo del 2012 ella viaja a México, fue era parte de la delegación de Panamá, de ULAC, y ella iba buscando la representación de la Comisión de Mujeres, y yo me meto me involucro en esto y yo quedo a cargo de la difusión de prensa de la ULAC y en México, porque el país sede fue México en esa ocasión. Ujú. Y total que pues ahí estuve haciendo, como yo estaba en los medios, te digo, pues, llevé todo eso a la televisión y todo, entrevistas y de todo. Y ya fue como nos conocimos físicamente. Pero, o sea, ya inclusive ya era mi novia. Ah, mire, o sea que primero fueron novios virtual y ya luego que se conocieron físicamente, era más bien como para Ajá, reafirmar esa relación que ya había nacido desde la virtualidad. así es. Y Qué fíjate que lindo. por poco y no,
no se concluye, ¿eh? Ok. Porque los mexicanos somos como más querendones, ¿no? No sé cómo decirle, como más, este, Expresivos. expresivos. ¿Galantes? Ajá, galantes expresivos. No, sí, imagínate. Ajá. Nunca nos habíamos visto físicamente, la voy a recoger al aeropuerto y la recibo con un ramo de rosas. Ay, qué lindo. 25 Muero. rosas. Y Wow, o sea, muero ahí. espérame, no, escucha esto, ¿eh? Por eso digo que por poco no. Escucha esto. Yo voy, me acerco, ahí yo iba con mi cuñado, esposo de mi hermana, y el otro día venía acompañada de la azafata, de la sobrecargo, y entonces nos encontramos, yo le ofrezco el ramo de rosas, siendo que ya éramos novios. Entonces yo le intento dar un beso y se voltea, me pone la mejilla. Ajá. Y yo me quedo así, bueno, le di el besito, y intento volverle a dar otro beso y se vuelve a voltear. Y ya después, ¿qué pasó? Le digo, y ya la tercera vez sí, ya respondió y ya nos dimos un picorete ahí. Ah, wow. Pero le digo, si esa tercera vez me hubiera rechazado, olvídate, no hubiera pasado más nada más. Me separo porque para mí son como señales de que pues, no quiero nada contigo, ¿no? Ujú. Pero no, sí reaccionó y ya. Y ve, ya han pasado, está este 24 de, este, de agosto, cumplimos 13 años de casados. 13 años de casado. De veras que esta historia me encanta. Estoy tan atenta a escuchar todos los detalles. Me parece increíble. Señor José Luis, usted tiene restos visuales, ¿verdad? Eh, mm, pues digamos que muy poquito. En realidad nada más veo con un ojo, con el ojo izquierdo, veo luz, movimiento y colores. Y eso ya los colores los confundo mucho. Ya un azul oscuro, un negro, un chocolate, ya no sé cuál de los tres es. A veces en la mañana del día, ay, ¿esta de qué colores? Pues no sé, y luego ponemos la cosa de que nos dicen los colores y dice Ajá, las otros, aplicaciones, sí. Sí, porque el pero señor José Luis también es bien activo, bueno, no activo, la palabra sería, siempre usted tiene sed de aprender en temas de tecnología. Me lo he encontrado en algunos grupos de tecnología en WhatsApp y qué bueno, me encanta porque el tema de la tecnología es fascinante. Por ahí vienen unas sorpresitas en próximos episodios de personas que están haciendo y creando cosas maravillosas para nosotros, programas que son programadores, creadores de muchas cosas valiosas. Pero bueno, de verdad, señor José Luis, agradecerle por compartirnos esta hermosa historia. Yo creo que todos los que están escuchando el podcast se han vuelto a enamorar, de verdad. Estamos volviendo a creer en el amor. Debo reconocer que en el tema de las relaciones virtuales soy un poco reacia. Yo sí viví una relación virtual que digamos en mi caso no me fue muy bien, que digamos, pero sé que no todas las historias o todas las relaciones tienen que ser iguales y me encanta que esta no solamente fue real, sino que hoy día podemos decir que cuando una persona está destinada para otra, yo creo que ni el tiempo, ni la distancia, ni las horas de Ujú. diferencia Así es. ni la virtualidad, ni nada de estas cosas pueden de verdad impedir que el amor sea de verdad, sea real, sea genuino, cuando tiene esas raíces y crece con mucho amor que cada uno le tiene y le abona a la relación. Yo creo que Ida, que tienes toda la razón, porque, y también influye mucho la familia de José Luis es maravillosa. Cuando fui, conocí a todas sus hermanas. José Luis viene de una familia de 12 hermanos. Y de verdad, los mexicanos son muy atentos, muy creyentes. No tengo cómo expresar tanto amor, tanto cariño que ellos me han brindado. Y fíjate, como cosa de Dios, mi mamá muere en el 18 y yo me caso en México, porque me casé en Panamá, pero también en México. En el 2014 ella viajó con otros familiares y mi mamá yo creo que se fue tranquila
de saber que yo quedaba en buenas manos, con gente honesta, gente maravillosa, que estoy segura pues me tiene como parte de la familia Mercado. Qué bueno, señora Elodia, que su mamá pudo conocer a José Luis y Sí, él también sí, conocerla a ella. Qué belleza. Creo que ambos son un regalo para cada uno. El señor José Luis comenta que usted es un regalo de Dios para él y yo sé que lo mismo para usted, porque después de cada uno vivir un divorcio y tantas situaciones personales, adversidades, Dios sí, los recompensó con ese bonito amor que se tienen y que hoy pues así nos es. comparten aquí en Diversamente Posible. Te voy a decir algo, Keira, estamos por cumplir 13 años, ¿no? Casados, y para mí, la verdad, se me ha hecho como unos 15 minutos, Ay, qué lindo. pero Con razón la debajo señora del Elodia está tan agua, enamorada. Usted sí es pero así siempre de debajo, romántico. pero debajo del agua, Keira. No le hagas caso. Ay, de Pero veras me sí. encantó muchísimo compartir este episodio con ambos. Gracias, señora Elodia, por permitirnos entrar a su casa y conocerla un poco más, aunque con el primer libro la conocimos muchísimo y con el segundo libro, Más allá del cielo, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero también sé que es muy especial como el primer libro. Sí, mi segundo libro, luego del fallecimiento de mi madre, a los 4 años muere mi único hermano varón. Pues somos tres, yo soy de una familia muy pequeña, yo soy la mayor, sigue mi hermano y mi hermana. Y mi hermano muere en el 2022 y dejó una nieta muy pequeñita, de apenas meses de nacida, no había cumplido el año. Y pensé de igual manera dedicarle un libro, contar nuestras experiencias con él como hermano, porque te digo, para mí, mi hermano y mi hermana han sido, como lo fue mi madre, fueron mi pilar, ¿no? Yo mis hermanos siempre vi eso que hoy llaman inclusión, siempre jugamos juntos. Cuando yo estaba perdiendo la vista, quien me daba palabras de aliento era mi hermano. E inclusive para mi graduación de bachillerato, quien me acompañó acá, porque se hizo en el Salón La Huaca de Atlapa, fue él estuvo ahí conmigo. Entonces, en momentos especiales, siempre estaba ese hermano varón. Y le dediqué el libro Más allá del cielo, pero lo hice pensando en dejarle un recuerdo a su nietecita, a Giana, y así lo hice. Describía al abuelo, a la abuela, a la bisabuela, que es nuestra madre reina. Así que cuando Giana crezca, estoy segura que va a leer ese libro y va a conocer más de quién era su abuelo y quién era su tía Elodia. Qué lindo, señora Elodia. Antes de irnos, porque lamentablemente a veces hay ciertas plataformas, ¿verdad?, que nos limitan el tiempo para conversar y cuando se ponen buenas estas conversaciones es cuando Sí, nos aparecen esas notificaciones indeseables, ¿verdad? Pero sí, bueno, esperemos hombre. que en algún momento nos aparezca un patrocinador por ahí para poder resolver esos Va a ver que temas. sí. Una cosita antes de irnos, ¿dónde podemos conseguir sus libros para los que no han tenido la dicha de leerlo? Y segundo, preguntarle si vendrá un próximo librito. El libro Vivir sin Ena está en la cadena de supermercados River Smith, en Brisas del Golf y el River Smith de Costa del Este. Ahí está Vivir sin Ena. Y también en Y Tiflolibros, ¿verdad? en Tiflolibros, para los compañeros con discapacidad visual, pueden bajarlo de Tiflolibro, Elodia Muñoz, Más allá del cielo y Vivir sin Ena. Los dos libros están allá. Actualmente estoy trabajando una novela, la Chola en la Guerra de los Mil Días, es una novela histórica y bueno, muchos de los personajes son amigos, familiares conocidos y los he pintado en determinados personajes dentro del libro, de la novela. Mujeres, amigas, conocidas, toda esa experiencia que hemos tenido durante nuestra trayectoria, la estoy plasmando en esta novela, en ¡Wow! diferentes escenarios, con los amigos, con los Estoy ansiosa por familiares. leerlo.
Bueno, por ahí, ya te digo, estoy en un 80% porque les cuento, no ha sido muy fácil esta novela, hay que leer demasiado, sobre todo las cuestiones históricas, los hechos. Mi novela está ubicada en 1880 hasta 1903. Cierro con el acontecimiento del caudillo Victoriano Lorenzo, el fusilamiento. Así que hay Ujú. muchos detalles, pero hay personajes reales y personajes ficticios. Pero va a quedar, Excelente. yo creo que maravillosa. Les va a Excelente. encantar. Estoy segurísima que sí. Así como todos nuestros amigos que han sintonizado este episodio, ¿qué le pareció este podcast? ¿A poco que estuvo interesante, verdad? Recuerde comentar, suscribirse es muy importante, dele like y comparta para que más personas conozcan de Elodia Muñoz, una valiosísima panameña que ha aportado en distintos ámbitos. Esté atento, cada 15 días venimos con un súper contenido aquí en Diversamente Posible. Será hasta la próxima, bye bye.